En esta presentación se va a desarrollar el tema correspondiente al clima, el suelo y el agua, que pertenece al ciclo de formación general de la Diplomatura en Producción y Uso Sustentable del Agua. Más específicamente, se van a ver aspectos vinculados a la climatología del agua. Para hacer un uso eficiente del agua es importante comprender cómo es el proceso de circulación del agua en la Tierra, lo que se explica a través del ciclo del agua o ciclo hidrológico. Este ciclo es un proceso que se da de manera continua, en el que no puede identificarse un punto de inicio o de finalización y que se repite sucesivamente. Durante este ciclo el agua sufre desplazamientos y transformaciones físicas encontrándose en su forma líquida como agua sólida o en estado gaseoso como vapor de agua en la atmósfera. Además intervienen otros elementos como la radiación solar, la temperatura y el viento. Y la radiación solar y la temperatura son las que proveen la energía para que este ciclo y los distintos procesos se lleven adelante. El vapor de agua que se encuentra en la atmósfera proviene del agua que se evapora de las masas de agua en estado líquido, también de agua que pasa de su estado sólido a vapor por el proceso de sublimación, y los vegetales también hacen su aporte a través de la transpiración. El agua que se encuentra en estado de vapor en la atmósfera, al ascender, encuentra sitios más fríos y de esta manera vuelve a cambiar de estado, de su fase de vapor al estado líquido, formando pequeñas gotitas que quedan en suspensión y conforman las nubes. Esas gotas de tamaño muy pequeño pueden comenzar a unirse entre sí, aumentar su tamaño, incrementar su peso y así vencer la resistencia que las mantiene en suspensión y precipitar en forma de lluvias como agua líquida o en forma sólida como nieve o granizo. Así el agua vuelve a alcanzar la superficie terrestre y cuando llega al suelo puede sufrir procesos de infiltración o de escorrentía. Por el proceso de infiltración, el agua penetra en el suelo, lo que va a estar dado por la permeabilidad de ese suelo, su pendiente, su nivel de cobertura. Y esa agua que se infiltra, en parte es aprovechada por las plantas para la transpiración, y la que llega a infiltrarse en mayor profundidad pasa a formar parte del agua subterránea. El agua subterránea es la que forma parte de los acuíferos y es la que mantiene el nivel del agua en los pozos. Otra parte del agua puede permanecer circulando por debajo de la superficie y volver a incorporarse a los cursos de agua. Esta es el agua que forma el escurrimiento subsuperficial. Pero hay parte del agua que alcanza la superficie terrestre y que no se infiltra y que queda en superficie y que va a desplazarse desde los puntos de mayor altura a los puntos más bajos, como escurriéndose o como agua de escorrentía. Este proceso de escorrentía es también el que se da en los procesos de deshielo desde las montañas o glaciares y puede considerarse como agua que se pierde, dado que al no infiltrarse no es útil para las plantas ni pasa a formar parte del agua subterránea, además de poder llegar a causar algunos problemas como inundaciones, daños en caminos o erosión en los suelos. Desde el punto de vista de la producción, es importante conocer la precipitación, dado que es la forma natural de entrada de agua al suelo. Por eso hay ciertas características de la precipitación que deben conocerse. Uno de ellos es la cantidad de agua caída, que se expresa como el espesor de la capa de agua que cubriría un suelo uniforme y horizontal sin que ocurrieran fenómenos de evaporación, infiltración o escorrentía. La cantidad de agua precipitada se expresa en milímetros y puede establecerse la equivalencia de que 1 milímetro de agua precipitada es igual a 10.000 litros por hectárea. Otra característica importante de la precipitación es la intensidad, es decir, la cantidad de agua caída por unidad de tiempo. Puede expresarse en milímetros por hora y puede resultar particularmente interesante este dato cuando caen lluvias de alta intensidad, es decir, mucha cantidad de agua en poco tiempo, porque puede ocurrir que los suelos no puedan infiltrar el agua caída con suficiente velocidad
produciéndose acumulación de agua, posibles inundaciones y riesgos también de erosión del suelo. Y también a nivel regional puede ser interesante conocer el número de días con precipitación, es decir, la frecuencia con que ocurren las precipitaciones. Para poder planificar actividades o analizar el resultado de una campaña productiva, hay determinada información que es de interés y esto tiene que ver, por ejemplo, con el registro de la precipitación diaria, es decir, los valores de precipitación mayor a 0,1 milímetros acumulados en un día pluviométrico, considerando el día pluviométrico como el periodo de 24 horas entre dos observaciones consecutivas hechas a las 9 horas. Es decir, la precipitación diaria es la cantidad de agua caída entre las 9 de la mañana de un día y las 9 de la mañana del día siguiente. Otra forma de caracterizar la precipitación es a través de su valor mensual, es decir, la suma de todas las precipitaciones diarias de un mes determinado, o como la precipitación anual, que es la precipitación total acumulada en un año y que puede obtenerse a partir de la suma de los 12 valores de precipitación mensual. Para conocer la aptitud productiva de una región desde el punto de vista hídrico, es necesario acceder a los datos de precipitación normal para la zona, lo que se obtiene a partir del cómputo de estadísticas de una serie larga de años. En el caso de la Argentina, los mayores valores de precipitación, así como la mayor frecuencia de precipitaciones, se registra en Misiones, con valores que llegan a los 2.000 milímetros anuales, y a partir de allí desciende gradualmente con sentido sud-oeste, con registros de 250 a 300 milímetros. Pero además de conocer los valores normales anuales de precipitación, para una buena planificación productiva es necesario conocer cómo las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año. Y una idea de esta la pueden dar los regímenes pluviométricos que se registran en el país, como por ejemplo la presencia del régimen monzónico, que se caracteriza por acumular el 80% de las precipitaciones en el semestre cálido y que es propio de las provincias del noroeste, como Salta, Tucumán y Jujuy. El régimen mediterráneo, que acumula el 60% de las precipitaciones en el semestre frío y que es característico de la zona norte de la cordillera del área de Bariloche. Y el régimen isohidro, que caracteriza a la distribución uniforme de la precipitación durante todo el año y que es el más generalizado en todo el país. ¿Cómo pueden obtenerse los datos de precipitación? Una opción es recurrir a los registros que hacen las estaciones experimentales o las estaciones meteorológicas en las distintas zonas, que muchas veces se difunden a través de boletines meteorológicos, o a los datos que provee el Servicio Meteorológico Nacional a través de su página web, donde se puede acceder al pronóstico para el sector agropecuario o a atlas climáticos que presentan los valores normales para los distintos elementos del clima. Pero también se puede hacer la medición de la precipitación, para lo cual se utilizan pluviómetros. El pluviómetro es un instrumento que presenta una boca circular, un embudo a través del cual el agua pasa a un recipiente colector para su posterior medición. Los pluviómetros que se utilizan en las estaciones meteorológicas tienen dimensiones preestablecidas, pero también son útiles para medir la precipitación a nivel local, los pluviómetros que pueden adquirirse comercialmente o incluso los de fabricación casera. Al momento de utilizar un pluviómetro hay que poner atención a su forma de instalación, considerando que la boca del pluviómetro tiene que estar posicionada a 1,5 metros desde el nivel del suelo y también asegurarse que quede ubicado en un área despejada, libre de obstáculos como construcciones, árboles que puedan obstruir la llegada del agua y protegidos de animales que puedan dañarlo o moverlo. Así como la precipitación representa la entrada natural de agua al suelo, la evapotranspiración representa la pérdida o salida de agua desde el suelo. La evapotranspiración se produce por el fenómeno combinado de la transpiración de las plantas y la evaporación desde la superficie terrestre y por lo tanto expresa los milímetros de agua evaporada o transpirada durante un periodo de tiempo dado.
y así puede expresarse, por ejemplo, en milímetros por día o milímetros por mes. Y representa el grado en que se satisface la necesidad de agua en un área determinada. La evapotranspiración está estrechamente ligada al contenido hídrico del suelo. Un suelo que posea su cantidad óptima de humedad no va a presentar restricciones para la evapotranspiración, que va a estar dada o afectada únicamente por otros factores atmosféricos. Y así se puede establecer el valor de la evapotranspiración estándar o del cultivo de referencia, que representa la evapotranspiración de un cultivo de pasto de 12 centímetros de altura, uniforme, creciendo activamente y dando sombra totalmente al suelo sin restricción de agua. El valor de esta evapotranspiración va a depender únicamente de factores meteorológicos, de tal manera que su valor va a ser más alto cuanto se registre mayor radiación solar, mayor temperatura, mayor velocidad del viento y menor humedad del aire. En condiciones de cultivo se puede establecer el valor de la evapotranspiración del cultivo, que representa la evapotranspiración que alcanzaría un cultivo determinado, libre de enfermedades, con buena fertilización y condiciones edáficas e hídricas óptimas, de manera que está expresando su máxima producción en las condiciones ambientales imperantes. En este caso, la evapotranspiración que se alcance va a depender también de factores biológicos vinculados a las características del cultivo, es decir, el tipo de plantas, la disposición de sus hojas, el color de las hojas. Y de esta manera la evapotranspiración del cultivo puede obtenerse a partir del valor de referencia, afectándolo por un coeficiente Kc que es propio del cultivo. Y luego puede también conocerse la evapotranspiración que alcanzarían cultivos sometidos a condiciones ambientales y de manejo que no son óptimas, por ejemplo en suelos salinos o baja fertilidad, y esta es la evapotranspiración del cultivo en condiciones reales o ajustadas. Para obtener este valor, la evapotranspiración de referencia se ve afectada por las condiciones propias del cultivo que se ajustan mediante el Kc ajustado y por un coeficiente de estrés que está considerando la reducción en la transpiración producida ya sea por el estrés hídrico o el estrés salino. Considerando la evapotranspiración del cultivo y la evapotranspiración en condiciones reales o ajustadas, ambos valores pueden ser iguales siempre que se presenten condiciones óptimas desde el punto de vista hídrico y de cobertura. Mientras que situaciones no óptimas, digamos con condiciones hídricas o de cobertura deficientes, lo que van a hacer es que la evapotranspiración real o ajustada va a ser siempre inferior a la evapotranspiración del cultivo. La evapotranspiración puede medirse o estimarse y a partir de ese valor se pueden conocer aspectos vinculados al balance de agua del suelo en una determinada región, conocer la marcha de la humedad del suelo a lo largo del año y también pensar en la implementación de riegos a través de la construcción de infraestructura para eso o del dimensionamiento correcto de los equipos. La medición de la evapotranspiración se realiza en estaciones agrometeorológicas, es un dato particularmente importante para el agro más que para otras actividades y se puede medir en forma directa con instrumental específico, como por ejemplo los tanques evaporímetros que registran la cantidad de agua evaporada a partir de la variación en la altura de la lámina de agua. También puede estimarse el valor de evapotranspiración a partir de fórmulas que incluyen distintas variables y que es la forma en que se obtiene a partir de los registros que pueden realizarse con las estaciones meteorológicas automáticas. En resumen, a los efectos del uso del agua, hay que recordar entonces que la precipitación es la forma natural de entrada de agua al sistema, mientras que la evapotranspiración representa pérdida o salida de agua de ese sistema, y que el agua en el suelo puede infiltrarse a poca profundidad, quedando disponible para las plantas, o llegar a capas más profundas, formando parte del agua subterránea en los acuíferos, pero también puede escurrirse subsuperficial o superficialmente.
Respecto de la precipitación, es importante conocer algunas de sus características como cantidad, intensidad, días con precipitación, y respecto de la cantidad podemos obtener esos datos de boletines meteorológicos o por medición directa con el pluviómetro, para así conocer los valores de precipitación acumulada, precipitación normal y su distribución estacional. Respecto de la evapotranspiración, se puede trabajar con valores que representan la evapotranspiración en condiciones óptimas o de referencia, la evapotranspiración en condiciones de cultivo o en condiciones de cultivo con alguna situación de estrés. Y que para conocer estos valores de evapotranspiración se puede recurrir a la información que dan las estaciones agrometeorológicas y también puede estimarse mediante fórmulas.